se cargarán a la República del Ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son politicón, el animal político. Son politicón, el animal político. Son politicón. Saludos cordiales amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un nuevo día. Hoy es 27 de agosto y estamos retomando nuestro programa de Son Politicón, así es que les damos la cordial bienvenida a todos quienes nos escuchan a través de www.flaxoradio.es y por supuesto también a las personas que nos van siguiendo, se enganchan y se conectan a nuestra señal de Facebook Live como Flaxo Radio. Recordarles que ustedes también pueden seguirnos a través de diferentes dispositivos móviles o plataformas como TuneIn. Igual solamente encuéntrenos como Flaxo Radio y pueden seguir cada uno de los contenidos y programas que hacemos aquí desde nuestra radio en el centro norte del país. Y por supuesto emitimos desde los estudios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ya estoy aquí en la cabina con mi invitado. Él es el profesor catedrático Marcel Merizal de Guerra. Él es profesor de la Facultad de Comunicación Social y también analista político. Con él vamos a analizar algunos temas de la situación, del momento político que vive en nuestro país. Y por eso le tenemos aquí a nuestro invitado. Bienvenido, Marcel, qué gusto estar nuevamente con usted aquí en este espacio. Muchísimas gracias, Andrés, pues y siempre agradeciéndole enorme deferencia de usted y por supuesto de Flaxo Radio, que de a poco se va posicionando, ¿no? en el oído ciudadano, en la gente que hace pensamiento, que hace crítica de la sociedad. Me parece bien que una institución como Flaxo tenga un medio de comunicación como el de ustedes y que cada vez tengan una mejor opinión entre la ciudadanía. Y de hecho llevamos 7 años al aire, sí. Vamos creciendo, vamos generando nuevos contenidos desde distintas ópticas, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí tenemos programas de estudios urbanos, de antropología visual, que es un programa destinado a analizar todos los temas de coyuntura, temas políticos, también un programa específico de género y desarrollo. Y también tenemos de programas musicales, un programa también que se analiza temas del comportamiento humano, temas con contenido psicológico. Es que estamos ahí un poco así es. Y de a poco, permeándonos en distintas áreas. Y de a poco ocupando los espacios que, como usted sabe, los medios que irrumpen en la sociedad, los digitales, van recién apareciendo en la sociedad, aunque tengan como Flaxo Radio ya su buen tiempo. Lo que sucede es que cada vez la gente va sumándose por la penetración de internet en la sociedad, especialmente en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, que tienen una buena penetración de internet, y también la posesión efectiva de smartphones van sumándose a esto, lo que quiere decir que va bien las cosas, ¿no? Y en detrimento, por supuesto, de los medios tradicionales, que a propósito le comentaba un dato algún momento y que lo ratifico acá. Cada vez los jóvenes menores de 18 años escuchan menos, ven menos y leen menos medios tradicionales. Yo consultaba con jóvenes que están ¿Qué apenas efectos puede tener eso cuando de alguna forma ahora prácticamente casi todos los contenidos se aterrizan en redes sociales, ¿no? Sí. Tiene dos efectos, ¿no? El primero, el positivo, que la sociedad está viviendo donde tiene que vivir en su momento histórico. Es decir, ya no puede mantenerse en el papel, ya no puede estar únicamente en la radio analógica, no puede estar en la televisión analógica, porque es una televisión, una radio y una prensa anacrónica en términos sociológicos, antropológicos y tecnológicos. Es decir, no
están donde debe estar. Y los medios irruptores, los medios nuevos, son medios totalmente permeables a una serie de contenidos, pero también a una serie de factores negativos, ¿no? Por ejemplo, el tema de control de contenidos, el tema de información falsa, todo lo que es fake news, ahora, ¿no es cierto? Nos bombardean. Sí, que uno no puede saber en realidad qué información es buena o mala. Pero en general, en términos muy generales, yo pienso que es bueno que esté ocurriendo eso, porque los jóvenes están mucho de una manera más dinámica, ¿no es cierto?, en las redes sociales, sobre todo que es la comunicación 4.0 actualmente, de interrelación. Sin embargo, a mí siempre me ha preocupado que el joven, por ejemplo, antiguo, ¿no?, quizás los de mi generación, veíamos a los grandes héroes nacionales en el futbolista, en el político que podía redimir al pueblo, y hoy los chicos ven a los héroes locales, nacionales y mundiales, a los youtubers. Sí, y ya se fija como nuevas formas de profesionalización, por ejemplo. Claro, y de profetizar. Y de profetizar. He visto encuentros, convergencias inusitadas, ¿no? Es decir, a ver, el presentador de televisión conocido, el presentador de radio conocido, de radio tradicional, compartiendo micrófonos con el youtuber. Y entonces muchas veces los aplausos de los más jóvenes son para el youtuber y el presentador o locutor tradicional piensa que son para él. Exactamente. En todo caso, nosotros también de alguna forma estamos aterrizando en estas plataformas. De hecho, somos una ciberradio, netamente. Sí. Y de alguna manera también estamos, la potencia, digamos, de esta radio es que los contenidos que se generan aquí están hechos por los becarios. Así es. Genial. De la Flaxo. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Y muchísimas gracias por estar aquí en nuestro estudio. Ya vamos entrando un poco en materia, en que es como los temas que nos interesa, sobre todo en este programa, que son politicón, es el animal político, según Aristóteles. ¿Y quién no? Incluso sin querer expresar una opinión, ya es una posición política también. Bueno, ya aprovechando su experticia como comunicador, me gustaría saber primero cuál es el rol de los medios de comunicación frente al gobierno actual. ¿Cómo les ve usted? Porque algunos hablan, por ejemplo, del ala correísta del gobierno que ya salió, hablan de que hay una complicidad de la prensa con el gobierno y con las políticas neoliberales. Por otro lado, en cambio, se dice que ahora ya tienen los medios de comunicación la libertad para poder expresarse. A ver, yo creo que ahí la situación se zanja muy rápido. Hay un acuerdo no tácito, sino expreso, ¿no? Solo creo que nos hace falta conocer la firma. Y la firma está, si nosotros queremos recordarla de manera visual, en el encuentro que tuvo al asumir presidencia de la República Lenín Moreno en Carondelet con varios de los radiodifusores y presentadores de televisión más importantes de este país. Lo tuvo en el Salón Amarillo. Y eso se dio al mes de posicionarse allá legítimamente en el cargo. Ya como presidente de la República. Entonces ahí tenemos el acta firmada visual de este acuerdo. Existe, decía yo, un acuerdo totalmente expreso entre medios de comunicación y gobierno. ¿Cuál es el interés de este acuerdo? Ya no existe, digo yo, esa diferencia entre medios públicos y medios privados, ya no hay esa diferencia. Porque si antes nosotros podíamos ver, por ejemplo, todo lo malo que hacía el gobierno en los medios privados y todo lo bueno que hacía el gobierno en los medios públicos, hoy vemos que en todos los medios se habla de lo bueno que hace el gobierno. Me ha parecido impactante en estos días observar cómo, por ejemplo, usted observa lo beneficioso, ¿no? Quizás se logre entender mi inflexión de voz, lo beneficioso de los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el país, aparecer, por ejemplo, en Ecuavisa, aparecer en Teleamazonas y con el mismo contenido casi copiado en Ecuador TV. En Ecuador TV. Y se ha reproducido con el Telégrafo, ¿no es cierto? Y Radio Ciudadana. Entonces, para mí me ha impactado sobremanera porque es como que estamos trabajando solamente de manera unidireccional. Y si estamos y en el manejo de fuentes, por ejemplo, a chocar. Y en el manejo de fuentes de los medios de comunicación. Igualmente ocurre lo mismo, solamente están sesgadas. Hay una serie de fuentes que nos ayudan a pensar, a significar a la realidad en los términos que al gobierno le interesan. Y ni siquiera al gobierno. Yo creo
que hay que pensarlo más bien de manera mucho más profunda. El gobierno solamente se ha convertido en el mejor retrato de lo que es la ciencia política para entender la dirección de un Estado. Un Estado no es dirigido por un gobierno. Un Estado es dirigido por las clases políticas. Y yo creo que eso es lo que hoy está pasando. El gobierno, por último, termina siendo su mandadero temporal. Y eso es lo que hoy está ocurriendo. Es decir, cuando usted le ve a Guillermo Lasso salir y vanagloriarse ya con todo sin empacho y decir, yo he dicho qué es lo que se debe hacer en este país en términos económicos, sabemos quién está mandando en términos económicos. Incluso él a través de los tweets sugiere acciones de parte del presidente. Sí, la sugerencia es un término internacional, muy, por ejemplo. Sí, muy benévolo. Ajá. O sea, no, él no está sugiriendo en realidad, él está diciendo por dónde deben darse las cosas y ha dicho claramente, no, yo le he indicado al presidente de la República qué se debe hacer en materia económica. Entonces está diciendo, yo he dado una orden. Y como claro, vivimos en un mundo plagado de memes, resulta fabuloso el que se le haya retratado a Lenín Moreno, ¿no es cierto?, con un meme muy delicioso que dice, el empleado del mes, Banco de Guayaquil. Claro. Me parece muy bien, es el mejor retrato. A propósito de eso, permítame comentarle a usted y a los amigos que nos escuchan, estoy a nivel de investigación, voy a empezar ya a plantear ya el desarrollo mucho más rápido, más acelerado, de una investigación que lo ha hecho desde el comienzo del gobierno de Lenín Moreno, que se va a llamar justamente, el enfrentamiento Lenín Moreno, Rafael Correa en memes. Que va a ser fabuloso. Interesante, porque los memes expresan muchas cosas. Sí. Definitivamente. Los memes son partículas de la cultura y del momento histórico, ¿no? Exactamente, es como una apropiación del humor a nivel de la sociedad, porque antes, digamos, el humor estaba solamente como dentro de los humoristas, de los medios tradicionales. En cambio ahora el meme es como que es más popular. Es popular, exactamente. Está permeado para toda la sociedad. Y claro, hay algunos que se resultan burdos, pero por más burdos que sean, resultan ser un retrato de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Inclusive yo cuando solemos mirar entre amigos, colegas, gente en la casa también, decimos, pero mire, estos memes están plagados de falta ortográfica. Digo, pero hay que respetarlos porque así se retrata, así se ve y así se escribe la sociedad contemporánea, ¿no? Es una sociedad que no estaba acostumbrada a verse, escucharse o leerse en los medios tradicionales. Y hoy tiene toda la oportunidad de cometer inclusive los más grandes errores a través de los medios irruptores como las redes sociales. Y eso es bueno también para la sociedad, el mostrarnos de qué estamos hechos. Ahora el reto es el irnos corrigiendo, ¿no? Así es. Irnos perfilando como ciudadanos de un mayor impacto y mayor contenido. Muy bien. Estamos en una transición, estamos en un periodo político de cambio, porque salimos de una década donde había una hegemonía de un partido político, y claro, ahora ya hablamos del postcorreísmo, porque ya no se puede dejar de pensar, digamos, la política fuera de estos términos, pero sí de alguna forma se busca reinventar o generar nuevos cambios a partir de lo que fue la época de Correa. Y claro, de alguna manera Correa puso la agenda, al menos en medios de comunicación, puso la agenda a través de los enlaces ciudadanos, conversatorios con medios, inauguraciones, recorridos, doctorados honoris causas, en fin, ponía la agenda. Y ahora ya no está Correa, pero los medios siguen hablando de Correa. ¿A qué se debe esto? A ver, yo creo que a dos cosas, ¿no?, que van a terminar en un dique llamado año 2021. ¿Qué pasa con estos diques, estas dos cosas que están sucediendo? Por un lado, aunque la agenda ya no la impone, ¿no es cierto?, el presidente Rafael Correa, termina todavía condicionando la agenda política y mediática del país, por dos razones. El mayor promotor de Rafael Correa se llama Lenín Moreno, ¿no? Es decir, está hablando permanentemente de él, acerca de la corrupción que habría tenido este gobierno la década pasada. Y claro, cuando uno pone en escena este tema de la corrupción, por supuesto que va poniendo en tela de duda a toda la sociedad, porque no hay corrupto sin corruptor, pues.
Y entonces los corruptores aparece que son la empresa privada, Odebrecht, no sé, las empresas locales de construcción, de provisión de bienes y servicios, ¿no es cierto? Y ellos son los que impulsaron a Moreno, pues. Claro. Entonces es un encuentro una convergencia muy, muy deliciosa para pensarlo. Pero por otro lado, decía, viene el año 2021 y nos vamos a encontrar con una gran convergencia, yo le llamo un gran congreso político, ¿no es cierto?, de los grandes caciques nacionales. Imagínense que hoy está haciendo campaña Lucio Gutiérrez, está haciendo, por supuesto, campaña Abdalá Bucaram, está haciendo campaña el señor... Claro, Nebot ya se le ve recorriendo, Nebot, sobre todo en la sierra. Sí, con una particularidad que quizás la revelo acá, porque todavía no he tenido la oportunidad de hacer este análisis en otros medios de comunicación, revelar algunos datos. Jaime Nebot en este momento está en franca rebeldía con el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano, desde sus bases, que hoy son más jóvenes, ya muchos de los antiguos social cristianos se murieron, entonces desde sus bases más jóvenes ha pedido que sus candidatos sean jóvenes. Se quería repetir o replicar en el Ecuador la experiencia de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, 37 años de edad, experto en marketing político y comercial, ¿no es cierto?, que gobierna desde redes sociales, gobierna desde Twitter, claro. Sí, es un presidente inédito, de una aceptación increíble entre la población. Alguien decía el día de ayer en la Facultad de Comunicación Social que no se puede ejercer gobierno a través de redes. Sí se puede, y lo está haciendo Bukele, y Bukele da órdenes y resultados, claro, a través cambia de redes. Ministros a través de redes. Así es, y les da órdenes, y asignación presupuestaria, y me parece increíble lo que él hace, ¿no es cierto? Y decía, se quería replicar esto, pero poco aparece como que Jaime Nebot se da en rebeldía, agarra 2 asesores, agarra recursos y está recorriendo el país, especialmente contactando en Sierra. Ya yo mismo he revelado algunas fotos de Jaime Nebot reuniéndose con los sectores indígenas, ¿no? Que es simpático, con ellos seguramente llegando a acuerdos. No utilizo el término negociar porque es mucho más como susceptible. Pero en todo caso está llegando a algunos acuerdos y quiere perfilarse como el nuevo presidente de la República. Entonces hay que ver qué pasa también con eso. El mismo Correa ha dicho que quisiera regresar como candidato para vicepresidente, que le permite la ley. El ejemplo de Cristina Fernández. Así es, hay una estrategia clara, ¿no? En este momento sabemos que las listas 5 van a ser cortadas ya del padrón electoral, pero se supone que Rafael Correa tiene 3 partidos desde los que podría participar. Y entonces, claro, yo ¿cuáles decía, serían esos? Sabe que no los conocemos, pero tiene 3 partidos afines. Habrían 3 partidos afines, desde los cuales él podría participar. Seguramente no lo sabe ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Desde dónde van a participar. Podría ser el partido más pequeño o podría ser el partido más grande. Es decir, la estrategia política está delineada, la manejan solamente ellos con todo derecho, y seguramente nos van a presentar novedades. Pero así como lo hicieron con Compromiso Social, ¿no? Sí, También sí. se guardaron. Nadie supo sino hasta que se presentaba, que es una buena estrategia. Ahora el problema de todo esto decía que vamos a llegar a una especie de un gran encuentro, un gran cónclave de caciques políticos en el Ecuador, y eso está mal para la democracia. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que aceptar que la adultez, ¿no es cierto?, y las personas adultas mayores tienen mucho que conocer, tienen mucho que contarnos, tienen una gran experiencia acumulada, pero la sociedad ecuatoriana es una sociedad divergente, ya no es una sociedad convergente, ¿no es cierto?, a todos los procesos que han ocurrido en Latinoamérica. Más bien está desarrollándose de otra manera. El impacto de la tecnología mismo va cambiando la configuración ética, estética y democrática de los jóvenes. Es que en términos políticos se sigue pensando en esta figura del caudillo, ¿no? Sí, pero se los piensa desde ellos. Exacto, los partidos políticos siguen imponiendo esa lógica. Así es, ellos imponen esas razones. Pero yo creo que ahí se van a encontrar con un gran problema. Quizás Rafael Correa, ¿no es cierto?, de él personalmente o a través de terceras personas, propongan candidatos que vayan a rupturar esto. Este es el mejor momento, ¿no es cierto?, cuando estamos terminando el mes de agosto del 2019, para presentar un candidato joven. Un candidato joven y fuerte este momento,
con un fuerte contenido social, es un candidato que puede derrotar, escúcheme Andrés, a cualquiera de los viejos caciques políticos, por más capital político y económico que tenga, por más que nos quieran imponer a través de los medios tradicionales, va a ser difícil vencer a un candidato joven. Pero recordemos las pasadas elecciones. Los candidatos jóvenes eran Dalo Bucaram e Iván Espinal. Es básicamente por su acercamiento, por su pertenencia política. Y porque además son candidatos jóvenes, pero que no actuaron como jóvenes, pues. Sí, quizás con esto retrato de mejor manera, ¿no? A su regreso de Panamá, Dalo Bucaram tuvo que enseñarle a Dalo cómo se maneja la política en la vida real, la praxis política en la vida cotidiana. Imagínese, va a un prostíbulo, va a un centro de trabajo sexual, el señor Bucaram padre, y Dalo no sabe cómo actuar, entonces le toma la mano como a un niño y le dice: así se baila, así se le baila al pueblo. Así se le baila a esta representante del placer ciudadano. Imagínense. Entonces, eso es lo que les ha faltado. Es decir, son jóvenes pero con espíritu de viejos caciques. No me estoy refiriendo a que sean jóvenes de edad. Quizás estén, no sé, el nuevo presidente de la República entre unos 37, 40 años de edad. No va a ser Sonel Cosner. Él se perdió esa oportunidad histórica en el país. Se la comió. Por una razón, no estaba preparado. Por una razón, no fue legítimamente nombrado. También. Salió de un acuerdo político en la Asamblea Nacional, lo cual es vergonzoso. Y es el tercer vicepresidente. Así es. Entonces, no es el no reemplazo del reemplazo, de alguna manera. Pero hay otros nombres al interior de distintos movimientos, solamente que hace falta que los viejos caciques y partidos políticos, las viejas clases políticas del país, comprendan que este país ya cambió. El 65%, por favor, Andrés, de los votantes potenciales para el año 2021 son gente menor de 40 años. Y se amplió el padrón electoral con la inclusión de las personas de 16 años. 10 años, por supuesto. Claro. Son alrededor de 8 millones de votantes. Claro. Imagínense, yo digo, ¿qué tal si votasen, ¿no es cierto?, todos ellos, y si el candidato fuera un youtuber? Va a pelear, les pelearía fuertísimo a los caciques. Usted está dando unas estrategias para que... No, mire, para las nuevas elecciones. Sí, no, yo vengo pensando a veces con algunos movimientos y partidos políticos en el Ecuador. Solamente igual acá puedo revelar que la gente es más crítica en Flaxo Radio y puede comprender lo que le voy a decir. Más claramente que el pueblo, digo, cotidiano que nos escucha a través de AM o FM. En realidad decía, los partidos se resisten al cambio en el Ecuador porque hay una fuerte presencia, una fuerte ligazón hacia lo tradicional, hacia que las cosas no cambien. Pero la fuerza histórica de la juventud a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido siempre irreversible. Incluso me parece que esas propuestas de generar movimientos, no partidos, están también ancladas a la misma lógica del partido. Así es, terminan siendo partidos. Yo no encuentro en realidad diferencia y hemos visto en la década pasada, ¿no es cierto?, cómo se generaron una serie de partidos que fue para la estrategia para acabar, una serie de movimientos que fue la estrategia para acabar con la partidocracia, como la llamó Correa. Pero ¿en qué se han distinguido los movimientos de partidos? En realidad han terminado haciendo lo mismo. Los jóvenes hoy tienen otras lógicas, la de generar movimientos ciudadanos desde la barriada. Desde ahí podrían ver, yo vivo en Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, y observo un proceso más dinámico de los jóvenes en cuanto a política. El generar micromovimientos, ¿no es cierto?, que se vayan uniendo para intentar generar un movimiento cantonal que presente candidatos que sean más cercanos a la ciudadanía. Eso es increíble. Y va a ver usted, Andrés, ¿no es cierto?, usted ya para el 2021, por supuesto, estará listo ya con su maestría y caminado al doctorado, al postdoctor, y entonces ahí podrá observar, decía, de manera mucho más crítica, rigurosa, quizás fruto de eso, de unos resultados, que la gente en el 2021, ¿no es cierto?, va a votar de otra manera. Sí, quizás en algún momento hice este análisis muy rapidito. El alcalde Yunda resulta de este análisis que le estoy comentando. No es que por decisión de él o por ciertas ventajas comparativas que él haya tenido ganó, pero la población fuerte de votantes de Yunda fueron millennials, gente menor
de 40 años de edad, que por último terminaron votando porque no querían que regrese más el señor Rodas o cualquiera de los otros que estaban ahí, que no los representaban. Ahora bien, la estrategia de hablar de la corrupción parece que no les funciona a los políticos, porque por ejemplo Dalo Bucaram, cuando estuvo de candidato, él habló bastante sobre el tema de Odebrecht, de los Panama Papers, como para ir minando la candidatura de Lenín Moreno y de Jorge Glass, y se quedó ahí. Lo mismo pasa con César Montúfar. También ha sido como el precursor de la lucha contra la corrupción. Páez. O Andrés Páez, también es otro ejemplo. Porque denunciar corrupción en el Ecuador, siendo político, es una suerte de mirarse en el espejo. Ya. ¿No? Y ese efecto de mirarse ad infinitum en el espejo, de mirarse 1.000.000 de veces reflejado en el espejo, porque quienes hoy denuncian corrupción son protagonistas de casos de corrupción, y hay una serie de políticos, ¿no es cierto?, que han ido demostrando que están ligados a la corrupción. Entonces, por ejemplo, a ver, uno de los mayores detractores del gobierno de Rafael Correa, el señor Andrés Páez, ha tenido una serie de vinculaciones con casos de corrupción, inclusive a nivel personal, que todo el país lo conoció. Claro, se decía que le depositaron cheques, claro, ¿no? Claro, imagínense con que le habían regalado. Moral. Claro, de señoras que estaban muy cercanas a él, efectivamente. Y por el amor, ¿quién no ha cometido idioteces, ¿no? Hasta financiar campañas políticas. Y si uno mira, por ejemplo, al presidente de la República, el señor Lenín Moreno, no ha aclarado lo de INA Papers, no ha aclarado su vida lujosa, la explicación acerca del dinero para comprarse el departamento en España, ¿no es cierto?, de que proviene de los fondos que le debían a su hermano, es por demás ridícula. O sea, no puede un migrante ecuatoriano, no un empresario en Estados Unidos, tener tanta cantidad de dinero para hacer ese tipo de compras. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos tiene familia migrante, ¿no es cierto?, sea en Estados Unidos, Europa. Y yo no sé, pues, si Jorgito acá, que está presente, o Andrés, le pueda yo decirle, présteme pues unos $500,000, o présteme $1,000,000 que necesito hacer un negocio, y yo le ir pagando. No funciona así esto. Claro, no funciona así. Y entonces, una vida fastuosa demanda de ingresos fastuosos. Así de sencillo, ¿no? Y entonces, claro, hoy observamos que cada una de las personas que va denunciando tiene rabo atrás. No, desde el propio gobierno de Correa, claro. A mí me ha resultado vergonzoso en muchos episodios saber cómo la gente va cayendo en contradicciones, cómo no puede demostrar o quiere demostrar lo indemostrable. A pesar de todo eso, yo todavía continúo confiando en el expresidente Correa. Una pregunta respecto a estos chats que salieron entre Alexis Mera y Correa, ¿demuestran algo en realidad? Lo que demuestran es un ejercicio del poder, lo que demuestran es el uso del poder para ciertos fines personales. No necesariamente hay lo que quizá la población termina viendo a fuerza de la repetición que hacen los medios de comunicación. Pero se intenta mostrar estos chats como parte de un proceso judicial, como es el del caso de los sobornos. Muchos no tienen que ver judicial, porque como bien lo ha aclarado Alexis Mera, muchos de estos chats ocurrieron una vez que acabó el gobierno. Pero sí lo que habla es un abuso del poder. Por ejemplo, el presidente Rafael Correa utilizando una plataforma de comunicación de presidencia que ya no debía usarla. Y era una cuestión mínima, ¿no es cierto?, de no uso luego del periodo de gobierno. Sí, demuestra ese tipo de cosas, está bien, pero no se ha demostrado aún dónde están los grandes recursos, que si la corrupción es cierta deben haber esos recursos. No hemos recuperado, Andrés, ha sido más el anuncio publicitario, propagandístico, de que ahí vienen los corruptos, pero no recuperamos un centavo. Ahora, por el contrario, estos acuerdos que se están haciendo para nuevamente volver a trabajar con Odebrecht, ¿cómo los mira usted? A sabiendas de que de alguna forma Odebrecht debería hacer una reparación en el Estado. Son acuerdos políticos, ¿no es cierto?, de un gobierno con una empresa que ha dado información que pretende, por último, dañar la imagen y dañar la libertad de varios exfuncionarios del gobierno pasado. Es así de sencillo. Es un acuerdo de delatores,
si usted quiere, ¿no es cierto? Ya. Un juego de delatores, en donde, claro, se proporcionan información y a cambio de eso, por supuesto, puede volver. Lo cual, por simple lógica y racionalidad ética, no es posible. Es decir, usted en su casa no podría dejar regresar a una persona que le ha ido estafando, pues. Es imposible. O sea, ya eso pecaría de absurdo, ¿no? Es decir, ya usted caería en una especie de caserito del delincuente. ¿No? Ahora se puede pensar que se habla de la judicialización de la política a nivel regional. ¿Es una cosa que se está dando efectivamente? Es una ¿o no? cosa real. La política es norma suprema respecto a la norma jurídica. Porque ahora de parte del Estado se está hablando de independencia de poderes. Se ha hablado desde siempre eso, ¿no? Desde el advenimiento de la modernidad y la división de los poderes, se ha hablado de que existe independencia, pero no es cierto, Andrés. Si quiere usted, podríamos recordar en el pasado, ¿no es cierto? Lo que fue la Pichicorte. Claro, ¿Sí? por lo que salió Gutiérrez. Así es. O podríamos hablar de la época del mismo Rafael Correa. Con Rafael Correa no se persiguió a enemigos políticos, por supuesto, pues. Y no se está ahora persiguiendo, por supuesto. La justicia, ¿no es cierto?, analizándolo políticamente, no es otra cosa que un instrumento para ejercer el poder, ¿no es cierto?, por parte del Estado. Recuerde que el Estado se tiene reservada una sola cosa, ¿no? El ejercicio de la violencia. Y la violencia se ejerce a través de dos cosas, el aparataje militar y policial y el aparataje judicial. Claro. Entonces, si para eso se creó el derecho penal. Así es. Entonces, no nos hagamos los ingenuos, así de sencillo. O sea, este país es manejado por políticos, como todos los países. Los políticos son los administradores del Estado. Y entonces está en ellos administrar también la violencia judicial. Y eso es lo que se ha hecho. O sea, estamos dándonos como perro, dándonos la vuelta, tratándonos de morder la cola. Y con seguridad, digamos, en el 2021, el nuevo gobierno que se instale generará alguna especie de, dependiendo de los acuerdos que haya. Yo lo que le puedo comentar... Una revisión, por ejemplo, en las acciones de la Corte Constitucional. Sí, yo lo que le puedo comentar es que en el 2021 va a haber una persecución, inclusive en contra del propio Lenín Moreno, ¿no? En contra de todos los funcionarios del morenismo. ¿Por qué razón? Porque han cometido, usted ya lo mencionó, del tema de la Corte Constitucional, el Consejo de Participación, por ejemplo, el Consejo de Participación de Julio César Trujillo, por supuesto que cometió una serie de violaciones legales y constitucionales, pues. Y eso no va a quedar impune, no porque el pueblo lo exija, sino porque las clases políticas van a imponerlo en su nueva agenda política, pues, en su nueva agenda de ejercicio. ¿No ve que el gobierno que resulte en el año 2021 va a ser el gobierno más puro que ha habido en la historia política ecuatoriana? Porque está saliendo del correísmo y de sus herederos, recuerde este término, de sus herederos que fueron los morenistas. Muy bien, interesante ese análisis. Llevamos ya 32 minutos al aire. Caramba, rápido, qué rápido. Voló el tiempo, se me quedan algunas cosas aquí. En todo caso, una reflexión general para ya cerrar la conversación que hemos tenido el día de hoy. Sí, a ver, es una buena conversación y justo el término es interesante porque en una conversación hablamos de mucho, y eso es lo que enriquece el lenguaje y el pensamiento. Sí, ya sé que sea mucho más ágil. Más ágil, dinámico. No tan fría como la entrevista. Nos permite poner una serie de caminos para el pensamiento. El Ecuador es un país que se sigue construyendo, se va a seguir construyendo. El Ecuador no puede detenerse frente a lo que va a venir. Yo creo que las élites políticas, ¿no es cierto?, las viejas clases, son las primeras que se van a chocar contra esta gran muralla en el 2021. Y es una gran oportunidad histórica, tenemos alrededor de poco menos de 2 años, para que movimientos, partidos políticos todavía piensen en la juventud. Pero ya no la piensen solamente como para tomarla este momento y decir que figure. No, hace falta que tomen, ¿no es cierto?, y hacer el relevo generacional. Ya no hay políticos como estamos viendo en las clases políticas antiguas jóvenes. Todos tienen ya su edad. Todos son, con el mayor respeto, personas adultas mayores, que por supuesto han servido a la patria, son muy chistosas, son muy queridas, pero ya deben ir al retiro. El país debe pasar a manos de personas con una mayor visión social, con una mayor proyección progresista de este país, que permita salir de donde injustamente nos han puesto, ¿no? Es decir, a una situación de atraso, de miseria,
que no es comprensible con los altos recursos que tiene el Ecuador. Muy bien, agradecemos muchísimo por sus observaciones, sus opiniones, su análisis, creo que me parece bastante plausible, así es que estaremos nuevamente invitándolo, profesor. Muchísimas gracias, Andrés, con todo gusto. Un gusto, en verdad. Gracias también a nuestros queridos oyentes, a las personas que nos han seguido en www.flaxoradio.es y por supuesto también a las personas que se han enganchado en nuestra señal de Facebook Live. Recordarles que ustedes pueden reprisar este contenido, este programa en nuestra plataforma de Facebook, pero también en nuestra plataforma de YouTube. Solo ingresen y busquen como Flaxo Radio y ahí podrán obtener todos los contenidos, todos los programas que hacemos día a día. Les agradezco muchísimo, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Son Politicón.